importante, lo primero es enmarcar por qué es que estamos haciendo esto y entender las razones por las cuales lo estamos haciendo. No es primera vez que hacemos esto, ya hace unos meses estuvieron ustedes acá cuando igual hicimos público un estudio que se hizo sobre la industria de la educación privada. Ya esas acciones se empezaron a llevar a cabo, tenemos muy buenos resultados, más de 100 millones de colones que se han obtenido a partir de eso y que de otra manera no habrían nunca entrado. Creo que eso es en lo que hay que enfocarse, ¿verdad? Y la razón de ser de cualquier nación tributaria tiene que ser generar mayor recaudación posible a partir de la mejoría del comportamiento de los contribuyentes. No puede ser de otra manera. Entonces, por supuesto que revelar datos estadísticos que nos es permitido por la ley, no podemos revelar datos de personas en particular, ¿verdad? Eso sería muy peligroso en un Estado democrático donde lo primero tiene que ser la protección de la intimidad de los individuos. Sí podemos revelar datos estadísticos. Esto es, bueno, tomamos una muestra, revisamos cierto número de contribuyentes relevantes para la industria y luego exponemos ante la comunidad qué es lo que esa industria está, digamos, generando desde el punto de vista fiscal. Y yo creo que en esto es muy importante. Yo pues, me alegro mucho de que en general las diferentes personas, instituciones, empresas suban, generen empleo, generen producción, solo da impuestos ahí donde haya producción. Pero también es cierto que a la par de eso todos estamos obligados y todos tenemos que entender que vivimos en un país y que todos tenemos que contribuir con eso. La gente que va al estadio todos los domingos, que ve a los jugadores como modelos para muchos niños y jóvenes, va a escuelas, lleva a escuelas públicas, transita por las calles de este país y pues todo eso requiere ser pagado por todos. Y aquellos a los que han tenido la fortuna por su esfuerzo personal de tener un mejor ingreso, pues pareciera que le deben a la sociedad igualmente un esfuerzo exactamente igual a aquel que está recibiendo el beneficio. Y un poco eso es lo que está detrás de todo esto, ¿verdad? Todas aquellas personas que en la sociedad son exitosas deberían también reflejar ese éxito en sus declaraciones de impuestos. Entonces, lo que vamos a ver ahora es un estudio basado en una industria que es definitivamente dinámica y que no es primera vez que se hace, sí es primera vez que se presenta a la comunidad, eso sí, habrá que decir. Hemos considerado sensible este tema y evidentemente entonces ustedes ahora podrán ver los datos que van a pasarle las personas que han estado trabajando en eso, cuál es en general el comportamiento de la industria. Siempre cuando se hacen estudios habrá que entender que no se puede generalizar, estamos hablando de promedios, ¿verdad? Estamos hablando de un comportamiento general y que seguramente habrán excepciones. Este estudio está basado a un núcleo de la industria del fútbol, en dos áreas, tanto a los clubes de fútbol como a los jugadores. Como primer dato, se muestra que se hizo un estudio para el periodo fiscal 2010 sobre el impuesto al salario. Este impuesto se pudo identificar que de los 11 clubes de primera división, 3 de ellos presentaron sus declaraciones sobre impuesto al salario y entre los 3 se obtuvieron 38.800.000, que sería un promedio de 3.527.000 colones en promedio si lo dividimos el dato completo entre los 11, haciendo la salvedad que solo 3 de ellos presentaron su declaración de impuesto al salario. Nosotros en este momento, de acuerdo a la información que se dispone, no se logró identificar dentro de ese impuesto al salario a ningún jugador, que el impuesto al salario correspondiera al dato del salario de algún jugador. De tal forma que si hacemos un comparativo con esa información disponible, un jugador en el 2010 estaría reportando 0 de impuesto al salario, mientras que un profesional técnico estaría presentando un impuesto al salario anual de 1.600.000. Esos son con datos de acuerdo a las declaraciones de impuesto al salario. Si nos trasladamos a los datos de las planillas reportadas a la caja, obtuvimos un total
de los reportes que se hacen de todos los jugadores y se sacó los 4 salarios reportados con mayor rubro. Y se saca de eso un promedio que asciende a 397.500 colones, de los 4 jugadores con un reporte de un salario de los más altos. Igual, comparado con un técnico del servicio civil, que sería un dato de 406.700, ni siquiera nivela a un técnico del servicio civil el dato reportado como salario. De acuerdo a los estudios que nosotros hemos hecho en las áreas de fiscalización, se ha identificado un salario promedio real que asciende a 80 millones, a 81 millones y a 46 millones anuales, algunos jugadores identificados. Eso sería en promedio por mes, como se indica, de 6 millones, alrededor de los 6 millones por jugador, que se marca mucho la diferencia de lo reportado de 397.000 colones a un salario de 6 millones hacia arriba. ¿Cómo nosotros logramos identificar esa diferencia? Resulta que se hace un contrato entre el club de fútbol y el jugador. Se firma un contrato laboral con la persona física que oscila entre un rango menor al mínimo exento que asciende el impuesto al salario, de tal forma que para el estudio que nosotros identificamos, que se está mostrando ahí, en ese periodo, el mínimo exento oscilaba en 468.000 colones. El contrato laboral con cada jugador se firma por un monto inferior a esos 468.000, de tal forma que terminan no reportando nada de impuesto al salario. Por otro lado, se firma un contrato por derecho de imagen. ¿Un contrato por derecho de imagen con quién? Puede ser en algunas ocasiones con la persona física y en otras ocasiones con una persona jurídica que está representada por el jugador. En esa sociedad se le pagan tanto derechos de imagen como premios, bonos y otro tipo de remuneraciones que se engloban en la remuneración total que recibe el jugador. A la vez hacemos un estudio de diferentes años para ver si el comportamiento fue exclusivo para el periodo en estudio, en la actuación fiscalizadora, y logramos identificar que la forma de trabajo se repite consecutivamente durante 5 años, de tal forma que en todos los años el salario reportado siempre es bajo el mínimo exento que se tasa con el impuesto al salario. Ahí se puede mostrar como en el 2006 el mínimo exento eran de 419.000 colones y el salario reportado eran de 237.000, y en los periodos consiguientes, durante 3 años, se reportó un salario de 400.000 colones, aun cuando el mínimo exento se iba superando.